Las luces rojas de advertencia destellaron en el puente del USS Denver mientras el capitán Jake Morrison observaba la pantalla táctica. Las cifras le revolvieron el estómago. 800 naves enemigas. 800, había visto flotas grandes antes, pero nada como esto. Señor, estamos recibiendo más lecturas de los sensores externos, dijo la teniente Amy Rodríguez desde su puesto. Su voz era firme, pero Morrison podía oír la preocupación subyacente. La flota cepriana es incluso mayor de lo que pensábamos. Morrison se acercó para mirar su pantalla. Los puntos que representaban naves enemigas parecían llenar toda la pantalla. El punto era una nave de guerra capaz de destruir planetas. Todas se dirigían hacia el espacio humano. ¿Cuántas naves tenemos en este sector? Morrison preguntó de nuevo, aunque ya sabía la respuesta. 12, señor, incluyéndonos a nosotros. Rodríguez respondió, 12 naves humanas contra 800 naves alienígenas. Morrison había luchado en muchas batallas durante la guerra de 3 años contra el Imperio Cepriano, pero nunca se había enfrentado a semejantes adversidades. Ningún comandante humano había tenido la oportunidad. El Denver se sacudió ligeramente cuando otra nave se desprendió. Hyperespatio Cercano. Morrison reconoció la señal de energía de inmediato. Era el crucero humano. Portland, comandado por su viejo amigo, el capitán Bill Hayes. Capitán Morrison. Soy el capitán Hayes. Se oyó la voz por el sistema de comunicación. Supongo que ya las ha visto. Las lecturas son demasiado difíciles de ignorar. Bill Morrison respondió, ¿cuál es su estado? Listo para luchar, pero no para morir inútilmente. Mi tripulación tiene familias en casa. ¿Cuáles son sus órdenes? Morrison hizo una pausa mientras el capitán superior del sector. Las otras 11 naves lo miraban en busca de liderazgo, pero ¿qué podía decirles? Deberían librar una batalla sin esperanza. Deberían huir y dejar que los alienígenas se adentraran en territorio humano. Todas las naves mantengan su posición por ahora, dijo Morrison por el canal de comunicación de la flota. Estoy contactando con el mando de la flota. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. El suboficial Collins me comunique con el almirante Johnson de la flota. Prioridad del mando 1, claro que sí. El joven oficial trabajó rápidamente en su puesto. Después de unos minutos, el rostro severo del almirante Johnson apareció en la pantalla principal. El almirante parecía cansado. La guerra lo había envejecido. Rápidamente, capitán Morrison. Puedo verlo en sus informes. Que la situación es mala, dijo el almirante Johnson sin esperar el saludo. ¿Qué tan mal está realmente, señor? Estamos viendo la flota más grande que jamás hayamos visto. 800 naves, tal vez más. Están en formación de ataque y se dirigen hacia nosotros. Tenemos 12 naves en total. El almirante Johnson cerró los ojos por un momento. Refuerzos. ¿Cuánto tiempo, señor? 3 semanas. Mínimo. El grupo de batalla más cercano está en combate con otra fuerza cepriana cerca del sistema Centuri. Estamos desbordados. En todo el frente, Morrison sintió un hundimiento. 3 semanas era demasiado tiempo. La flota enemiga llegaría a las colonias humanas en menos de una semana, señor. Con todo respeto, 12 naves no pueden detener esta fuerza. Quizás podamos ralentizarla, pero... Entiendo, capitán. Haga lo que pueda para que paguen por cada milla. Eso es todo lo que podemos pedir. La comunicación terminó, dejando a Morrison mirando una pantalla en blanco. Se volvió hacia su tripulación. Todos lo miraban esperando órdenes. Eran buenas personas. Amy Rodríguez tenía un hijo en la Tierra. Collins acababa de casarse antes. El ingeniero jefe de despliegue, Martínez, tenía 2 hijas en la universidad. Rodríguez dijo en voz baja, «Estoy detectando algo extraño en los sensores de largo alcance». Morrison se acercó a su estación. «¿Qué ocurre?» «Algo grande viene del sistema exterior. La señal es inusual, no coincide con ninguna nave en nuestra base de datos». «No, señor. El patrón de energía es diferente. No se parece a nada que haya visto antes». Morrison estudió las lecturas. Lo que sea que se acercaba era grande, posiblemente más grande que su acorazado más grande, pero la señal era completamente desconocida. ¿Podría ser una de nuestras naves experimentales? Collins preguntó. No, según los registros a los que tengo acceso. Morrison respondió. Sigan monitoreándolo. El puente se quedó en silencio.
excepto por el zumbido constante de los sistemas de la nave fuera del espacio de la ventana. Parecía tranquilo. Las estrellas brillaban con firmeza, sin mostrar señales de la enorme flota de la muerte que se dirigía hacia ellos. Morrison pensó en su familia en la Tierra. Su esposa, Susan, probablemente estaba cenando ahora mismo. Quizás viendo las noticias. ¿Sabía ya de esta batalla? ¿Sabía que su esposo estaba a punto de enfrentarse a una adversidad imposible? Señor. El contacto desconocido se está acercando. Rodríguez informó, sea lo que sea, es grande, muy grande. Cuanto más grande. Quizás el doble del tamaño de un acorazado estándar. Más sí señor, se mueve rápido, más rápido de lo que debería poder moverse para algo de ese tamaño. Morrison frunció el ceño. Física. No funcionaba así. Las naves grandes eran naves lentas. Era una regla básica de los viajes espaciales, pero las lecturas sugerían que, por lo demás, cualquier comunicación de este contacto. Nada todavía. Señor, la tripulación del puente. Continuaron su trabajo, pero Morrison podía sentir la tensión en el aire. Todos sabían lo que se avecinaba. En unas pocas horas, tal vez menos, se enfrentarían a la flota alienígena más grande de la historia. Lucharían con valentía, pero casi. Thierry Morrison miró a su tripulación una vez más. Su gente confiaba en él para liderarlos. Se merecían algo mejor que una última batalla sin esperanza. Merecían la oportunidad de volver a ver a sus familias. Pero a veces pensaba, no se obtiene lo que se merece, a veces simplemente se obtiene lo que viene después. Todas las estaciones se preparan para la batalla. Morrison ordenó, pase lo que pase en las próximas horas, nos aseguraremos de que la gente en casa sepa que cumplimos con nuestro deber. La tripulación respondió con silenciosa eficiencia. Tenían miedo, pero estaban listos. Morrison se sentía orgulloso de ellos, incluso mientras su corazón dolía por lo que estaba a punto de suceder en la oscuridad del espacio. 800 naves alienígenas continuaban su aproximación y en algún lugar detrás de ellos, algo desconocido también se acercaba. El espacio se retorcía y se doblaba mientras algo enorme caía del hiperespacio. Los sensores de Denver emitían advertencias a gritos mientras las lecturas de energía superaban los niveles normales. El capitán Morrison se aferró a su silla mientras la nave se sacudía por la enorme perturbación. ¿Qué demonios fue eso? Morrison gritó por encima del ruido de las alarmas. La teniente Rodríguez trabajaba frenéticamente en su puesto intentando descifrar las lecturas. Señor, el contacto desconocido acaba de llegar. Es enorme, realmente enorme. En la pantalla principal, una figura comenzó a formarse a medida que los sensores se enfocaban. Morrison había visto muchas naves en sus años de servicio, pero ninguna como esta. La nave era oscura, casi negra, con ángulos agudos que parecían atravesar el espacio mismo. Parecía construida para cazar. Estimación de tamaño. Morrison preguntó, 2000 metros de largo, señor. Quizás más. Es difícil obtener lecturas exactas. El agujero parece absorber los rayos de nuestros sensores. Morrison miró fijamente la nave. Era el doble del tamaño del acorazado humano más grande que jamás había visto, pero había algo familiar en su diseño. Algo humano, señor. Estamos recibiendo una transmisión, informó el suboficial Collins. Pasala. La voz que salía por los altavoces era clara y segura. Pertenecía a una mujer y hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Soy la comandante Lisa Parker de la USS Nightfall. Estamos aquí para ayudar. Morrison miró alrededor del puente. Su tripulación lo miró con expresiones confusas. Nunca había oído hablar de una nave llamada Nightfall y US se refería a una nave de la Tierra Unida, pero esa designación se retiró hace años. Oh, comandante Parker, soy el capitán Morrison de la Stati Uniti Denver. No conozco su nave. ¿Cuál es su número de registro? Hubo una pausa antes de que Parker respondiera que la información es clasificada, capitán. Lo que puedo decirle es que estamos aquí para ayudarlo con su situación actual. Morrison sintió que su frustración crecía. Se enfrentaba a una muerte segura con 800 naves enemigas acercándose a ellos y este misterioso comandante estaba jugando con información clasificada. Comandante, tenemos 12 naves contra 800 naves ceprianas. Tiene una flota escondida en algún lugar. No veo cómo una nave, ni siquiera una tan grande como la suya, puede ayudarnos. Capitán Morrison. Se sorprendería de lo que una nave puede hacer con la tecnología y la tripulación adecuadas. En la pantalla táctica, la flota Ceprian continuó su avance.
El enorme acorazado del almirante Belur lideró la formación, rodeado por cientos de naves más pequeñas, pero aún letales. Buques de guerra que se movían con la confianza de depredadores que sabían que su presa estaba atrapada. «Señor», dijo Rodríguez en voz baja, «estoy tratando de escanear el anochecer, pero estoy obteniendo unas lecturas muy extrañas». «¿Qué clase de extraño?» «La potencia de salida no coincide con nada en nuestra base de datos y las firmas de las armas. Señor, no creo que sean armas humanas estándar». Morrison estudió la nave oscura en su pantalla. Todo en ella estaba mal, demasiado grande, demasiado avanzada, demasiado misteriosa. Pero ondeaba con banderas humanas y se ofrecía a ayudar. Comandante Parker. Necesito saber a qué me enfrento. ¿Qué tipo de nave está comandando? La clase de nave que gana guerras, capitán. Ahora le sugiero que retire su flota a una distancia segura. Las cosas se están poniendo interesantes. Antes de que Morrison pudiera responder, su oficial de sensores gritó: «Señor, la flota Ceprian está cambiando de formación. Se están preparando para el ataque». Morrison pudo verlo en la pantalla táctica. Las naves alienígenas se estaban desplegando en su patrón de ataque estándar. Lo había visto antes en batallas anteriores. Estaba diseñada para abrumar a los defensores con una gran cantidad de tropas en el centro de la formación alienígena. El almirante Belor estaba sentado en el puente de su nave insignia, la Ceprian. El comandante llevaba 3 años luchando contra humanos y había aprendido a respetar su coraje, pero el coraje no significaba nada. Contra 800 naves, a través de su traductor, Belor habló con su flota. «Comienza el ataque. Muéstrales a estos humanos qué sucede cuando se enfrentan al Imperio». La flota alienígena avanzó como una ola de muerte. Las armas de energía comenzaron a cargarse. Los tubos de misiles se abrieron en minutos. La pequeña fuerza humana sería destruida. Naves humanas. Aquí el comandante Parker. Muévanse a las coordenadas. Estoy transmitiendo. Permanezcan en esa posición, pase lo que pase. Morrison miró las coordenadas en su pantalla. La flota humana estaría a varios miles de kilómetros. Lejos de la zona de batalla. «Comandante, no podemos simplemente huir mientras lucha solo». Morrison protestó: «Capitán. Esto no se trata de huir, se trata de sobrevivir lo suficiente para presenciar la historia». Había algo en la voz de Parker que hizo que Morrison se detuviera. No era miedo ni incertidumbre, era la voz de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Rodríguez. Más información sobre las capacidades del Nightfall, señor». «Las lecturas están fuera de escala, son niveles de potencia que deberían ser imposibles. No puedo identificar los sistemas de armas, señor. Y hay algo más, lo que leen las firmas de la tripulación, unas 50 personas en esa nave, pero sus señales biográficas están extrañamente mejoradas». De alguna manera, Morrison tomó su decisión. «Todas las naves, sigan mi ejemplo. Muévanse a las coordenadas que proporcionó el comandante Parker». Las 12 naves humanas comenzaron a alejarse de la zona de batalla tras ellas. El Nightfall permaneció solo frente a 800 naves enemigas. El comandante Parker Morrison gritó por radio: «Buena suerte, capitán». La respuesta fue: «La suerte no tiene nada que ver con lo que está a punto de suceder». La flota Ceprian estaba ahora dentro del alcance de las armas. El almirante Velar dio la orden de fuego, esperando ver la nave humana solitaria destruida en segundos. En cambio, el Nightfall comenzó a moverse. Morrison nunca había visto nada igual. La enorme nave aceleró más rápido de lo que la física le permitía. Giró y giró por el espacio como un caza, no como un acorazado. Y mientras se movía, las armas comenzaron a disparar, pero no eran armas normales. Rayos de energía, como nada que Morrison hubiera visto jamás, atravesaron el espacio. No parecían láseres ni cañones de plasma, parecían luz estelar concentrada. «Dios mío», susurró Rodríguez. «¿Qué es esa nave?». Las primeras naves ceprianas en ser alcanzadas simplemente desaparecieron, no fueron destruidas ni dañadas, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Morrison observó con asombro cómo el Nightfall atravesaba la formación enemiga como si fuera de papel. Las naves alienígenas, tan confiadas momentos antes, comenzaron a dispersarse presas del pánico. Sir Colin dijo con voz temblorosa: «¿Estamos grabando esto?». «Todo», respondió Morrison. «Graba todo en su nave insignia». El almirante Belor observó horrorizado cómo su poderosa flota era destruida por una sola nave. Era imposible. Así no se libraban las guerras.
Pero mientras veía desaparecer sus naves una a una, comenzó a comprender algo terrible. Los humanos habían estado ocultando su verdadera fuerza y ahora finalmente demostraban lo que realmente podían hacer. Exactamente a las 2:32 estándar galáctica, el anochecer abrió fuego. El capitán Morrison observó desde el puente del Denver cómo rayos de energía pura salían disparados de la misteriosa nave humana. Las armas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran más brillantes que las estrellas y se movían más rápido de lo que pensaba. El primer rayo impactó en un crucero pesado cepriano. La nave alienígena no explotó ni se desintegró, simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí, al siguiente, había espacio vacío. ¿Qué tipo de arma hace eso? Rodríguez susurró. Morrison no pudo responder. No lo sabía. Nadie sabía que el anochecer se movía a través de la formación cepriana como un depredador entre ovejas. La enorme flota alienígena, tan confiada, minutos antes, comenzó a entrar en pánico. Las naves colisionaron entre sí mientras intentaban escapar de las armas imposibles. Señor, estoy cronometrando esto, dijo Colin desde su puesto. Han pasado 30 segundos desde que el Nightfall comenzó a disparar. En 30 segundos, Morrison contó 15 naves ceprianas que habían sido destruidas, no dañadas, destruidas por completo. Almirante. Beler gritó órdenes desde el puente de su nave insignia. Su traductor trabajó horas extras mientras gritaba órdenes en su idioma nativo. Todas las naves concentren fuego sobre la nave humana. Todas las armas a máxima potencia. Cientos de armas alienígenas dispararon a la vez. Rayos de energía y misiles llenaron el espacio alrededor del Nightfall. El bombardeo fue suficiente para destruir una pequeña luna. Las armas impactaron en la oscura nave humana y no hicieron nada. Morrison miró con incredulidad. Los escudos del Nightfall ni siquiera parpadearon. El ataque masivo no tuvo ningún efecto. Imposible. Rodríguez dijo que ningún sistema de escudos puede soportar tal potencia de fuego. Pero el Nightfall no solo defendía, sino que cazaba. La voz del comandante Parker. Se escuchó. La radio calma y el objetivo profesional. La matriz de comunicaciones de las naves de mando abandona el anillo exterior. Las naves están intactas. Necesitan llevar la noticia a su imperio. Morrison se dio cuenta de lo que estaba oyendo. No era una batalla desesperada por la supervivencia, era una demostración planeada. El comandante Parker estaba dando un espectáculo. El Nightfall disparó de nuevo. Esta vez, el rayo se curvó a través del espacio, rodeando otras naves para alcanzar su objetivo exacto. La torre de comunicaciones de la nave insignia del almirante Belor explotó, separando al comandante alienígena de la mitad de su flota. En 1 minuto y 15 segundos, Collins informó que en 75 segundos, el Nightfall había destruido más de 50 naves enemigas y desactivado la estructura de mando alienígena. La formación Ceprian se estaba desmoronando. Sir Rodríguez dijo con voz llena de asombro, el Nightfall está usando algún tipo de arma de gravedad. Está doblando el espacio alrededor de sus proyectiles. Morrison observó como otro disparo imposible. Revoloteó alrededor de 3 naves amigas para destruir un portaaviones enemigo. La física estaba mal. Todo en esta batalla estaba mal en su nave insignia averiada. El almirante Beltar finalmente comprendió a qué se enfrentaba. No se trataba solo de una nave humana avanzada, sino de tecnología de otro nivel de civilización. Ordenó a sus naves restantes que se retiraran. Todas las naves se retiraron inmediatamente, pero era demasiado tarde para muchas de ellas. El Nightfall aceleró de nuevo. Moviéndose más rápido de lo que cualquier nave de su tamaño debería poder moverse, apareció junto a un grupo de destructores ceprianos que huían. Disparó lo que parecía una red de energía. Las naves alienígenas quedaron atrapadas como peces y simplemente desaparecieron. Collins anunció. Morrison sintió que estaba viendo una grabación en lugar de una batalla real. El Nightfall se movía por el espacio como si bailara. Cada disparo era perfecto. Cada movimiento estaba planeado. No había movimientos desperdiciados, ni objetivos fallidos. El comandante Parker Morrison preguntó por radio, ¿qué es esa nave? Algo. Debería haberse construido hace años, respondió. Solo necesitábamos la motivación adecuada. La motivación adecuada. Morrison pensó en los 3 años de guerra. De perder batallas, de retirarse, de ver flotas alienígenas fortalecerse mientras las fuerzas humanas se dispersaban por la galaxia. Si todo hubiera estado planeado,
el Nightfall disparó un arma diferente. En lugar de los rayos Starbright, disparó lo que parecían pequeños agujeros negros. Los proyectiles se movían lentamente por el espacio, pero cualquier nave cepriana que tocaban era aplastada al instante. 3 minutos después, Colin dijo que su voz era apenas un susurro. Morrison observó su despliegue táctico. La flota zefriana era un caos total. Las naves huían en todas direcciones. La ordenada formación de ataque había desaparecido, reemplazada por el pánico y la confusión. Pero el Nightfall no los perseguía a todos. El comandante Parker había dicho que a algunas naves se les permitía escapar, exactamente 47 de las 800 originales. Sir Rodríguez dijo: «Creo que entiendo lo que está pasando». Die game. El Nightfall no intenta ganar una batalla, envía un mensaje. Morrison ascencio lentamente. Tenía razón. Y no se trataba de destruir la flota cepriana, se trataba de mostrarle a toda la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de fingir debilidad. El Nightfall hizo una última pasada por el campo de batalla. Cualquier nave alienígena que seguía luchando se enfrentaba a esas armas imposibles. Aquellos que se habían rendido o intentaban huir se quedaron solos durante minutos. Collins anunció a Dot Commander. La voz de Parker se escuchó por la radio una última vez. Todas las naves enemigas, este es el comandante Parker del Nightfall estadounidense. La demostración ha terminado. Los supervivientes pueden recoger a sus muertos y regresar a su imperio. Cuéntenles lo que vieron hoy. La batalla había terminado. Morrison miró fijamente su pantalla táctica. En 4 minutos, una nave humana había destruido más de 750 naves alienígenas. La flota más grande en la historia galáctica había sido aplastada por una sola y misteriosa nave de guerra. Sir Rodríguez dijo en voz baja: «¿Qué hacemos ahora?». Morrison miró alrededor del puente. Su tripulación lo observaba con expresiones de conmoción y confusión. Habían llegado allí esperando morir en una batalla desesperada. En cambio, habían presenciado algo que cambiaría el curso de la guerra. Morrison dijo lentamente: «Intentamos averiguar qué acaba de suceder y entender qué significa». En la pantalla principal, la Nightfall flotaba inmóvil en el espacio. La nave oscura no mostraba daños por la batalla a su alrededor. Los restos de la flota zapariana flotaban silenciosamente entre esos restos. El almirante Vele intentaba comprender cómo su poderosa flota había sido destruida de forma tan aislada. En otro lugar, las naves alienígenas supervivientes se preparaban para llevar la noticia de esta batalla a su imperio. Y en la oscuridad del espacio, la misteriosa nave de guerra humana esperaba como si decidiera qué hacer a continuación. El silencio tras la batalla fue casi tan impactante como la batalla misma. El capitán Morrison observaba la pantalla táctica contando los puntos restantes. 47 naves ceprianas de 800. La matemática era simple, pero su mente luchaba por aceptarlo. El Nightfall nos llama. El suboficial Collins informó. La voz de la comandante Parker llenó el puente. Sonaba tan tranquila como si acabara de terminar un ejercicio de entrenamiento rutinario en lugar de la batalla más desigual de la historia galáctica. Capitán Morrison, usted y sus tripulaciones se desempeñaron admirablemente hoy, por favor. Mantengan sus posiciones mientras terminamos aquí. Comandante, necesito respuestas. Morrison preguntó: ¿qué tipo de nave está comandando? ¿De dónde vino? Hubo una larga pausa antes de que Parker respondiera: es información clasificada, capitán. Lo que puedo decirle es que el Nightfall representa años de desarrollo por parte de personas muy dedicadas. Morrison sintió que su frustración aumentaba. Comandante, 12 naves humanas acaban de ver cómo una sola nave destruye la flota más grande de la historia conocida. Mi tripulación tiene preguntas. Demonios. Tengo preguntas. Entiendo. Capitán. Nos vemos a bordo del Nightfall en 1 hora. Venga solo. La comunicación terminó. Morrison se quedó mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes, pero no sabía qué decirles. Señor, dijo el teniente Rodríguez en voz baja, he estado analizando los datos de la batalla. ¿Qué encontraron? Las armas del Nightfall no coinciden con nada. En nuestra base de datos, las señales de energía son completamente desconocidas y, señor, los requisitos de energía para lo que acabamos de ver deberían ser imposibles. Morrison se acercó a su estación. Las lecturas de los sensores parecían sacadas de una historia de ciencia ficción en lugar de un informe de batalla real. ¡Qué imposible es la producción de energía que registramos!
Requeriría una planta de energía del tamaño de una luna pequeña, pero el Nightfall solo tiene el doble del tamaño de un acorazado normal. Morrison estudió los datos. Rodríguez era uno de los mejores oficiales de sensores con los que había trabajado. Si ella decía que las lecturas eran imposibles, entonces estaban lidiando con tecnología que no debería existir. Sir Collins gritó: «Estamos recibiendo informes de las naves Ceprian supervivientes». «Póngalo en pantalla». La pantalla principal mostraba la nave insignia dañada del almirante Velor. El comandante alienígena apareció en pantalla. Sus rasgos reptilianos mostraban claros signos de conmoción y miedo. La nave humana Velor dijo a través de su traductor: «Solicito permiso para recoger a nuestros muertos y heridos». Morrison miró el Nightfall en su pantalla. La nave oscura permaneció inmóvil como un depredador vigilando a su presa. «Permiso concedido. Almirante, tiene 2 horas». «Gracias». Velar respondió. Tras una pausa, añadió: «¿Qué clase de nave es esa?» «No». Morrison se encontró dando la misma respuesta que le habían dado. «Creo que es información clasificada». La imagen del almirante alienígena desapareció de la pantalla. Morrison podía imaginar lo que Belair estaba pensando. 3 años de guerra y, de repente, los humanos crean una nave capaz de destruir flotas enteras en minutos. 1 hora después, Marston se encontraba en una lanzadera que se dirigía hacia el anochecer. Al acercarse, pudo ver el casco de la nave con detalle. La superficie parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Había símbolos extraños grabados en el metal. Símbolos que no reconoció. La bahía de la lanzadera del anochecer era más grande que todo Denver. La lanzadera de Morrison parecía diminuta al aterrizar en la amplia cubierta. Al salir, se encontró con 2 personas uniformadas que nunca había visto. El capitán Morrison dijo: «Un hombre alto con cabello corto y negro. Soy el teniente Tom Bradley. El comandante lo espera». Morrison siguió a Bradley por pasillos que parecían demasiado avanzados para una nave humana. Las paredes eran lisas y curvas, con una suave iluminación que parecía provenir de todas partes a la vez. «¿Cuánto tiempo lleva esta nave en servicio?», preguntó Morrison. «Eso es información clasificada, señor», respondió Bradley. Llegaron a una puerta que se abrió silenciosamente al acercarse. Dentro había una sala de conferencias con una gran mesa. La comandante Lisa Parker estaba de pie al fondo, estudiando una pantalla holográfica de la reciente batalla. Parker era más joven de lo que Morrison esperaba, quizá de unos 40 años. Tenía el pelo corto y castaño, y una mirada que no se perdía nada cuando lo miraba. Morrison sintió como si estuviera leyendo su historial de servicio completo en segundos. «Capitán Morrison, gracias por venir». Parker dijo: «Por favor, siéntese». Morrison se sentó frente a su comandante. «Necesito saber qué acabo de presenciar». «Usted presenció el futuro de la guerra humana». Parker respondió: «El Nightfall forma parte de un proyecto que ha estado en desarrollo desde el comienzo de la guerra». «¿Qué tipo de proyecto?». Parker tocó un control en la mesa. La pantalla holográfica cambió para mostrar dibujos técnicos del Nightfall. La nave parecía más avanzado en los planos que en persona. Lo llamamos Proyecto Prometeo. Es un programa de presupuesto negro diseñado para desarrollar tecnología militar revolucionaria. Morrison estudió los planos. Esta tecnología está décadas por delante de todo lo que tenemos. La pregunta nunca fue si podríamos construir naves como esta. La pregunta era si deberíamos. ¿A qué te refieres? Parker se recostó en su silla. Capitán, ¿qué crees que pasaría si todas las naves humanas fueran tan avanzadas como la Nightfall? Morrison lo pensó. La guerra terminaría en semanas. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa cuando la humanidad tiene tecnología que nos convierte en la fuerza más poderosa de la galaxia? Morrison empezó a comprender. ¿Te preocupa en qué nos podríamos convertir? El poder corrompe. Capitán, siempre. Las personas que diseñaron el proyecto Prometeo lo entendieron, así que construyeron una casa de salvaguardias. ¿Qué tipo de salvaguardias? Naves como la Nightfall solo existen cuando la humanidad se enfrenta a una amenaza existencial. Cuando la amenaza desaparece, desaparecen. Morrison miró alrededor de la avanzada sala de conferencias. ¿Y quién decide cuándo desaparece la amenaza? Las personas que se ofrecieron como voluntarias para llevar esa carga. Parker dijo en voz baja. Quien aceptó probar tecnología experimental y vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias?
Parker se quedó callada un momento cuando volvió a hablar. Su voz era más suave. La tripulación del Nightfall nunca podrá volver a la sociedad humana normal. Capitán. Hemos visto demasiado. Sabemos demasiado. Cuando esta guerra termine, desapareceremos junto con nuestra nave. Morrison sintió un escalofrío. Es un sacrificio infernal. Es necesario. La galaxia no está lista para que una tecnología como esta sea común. Quizás nunca lo sea. Morrison se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver los restos de la flota zapiriana flotando en el espacio. Quedaban 47 naves de las 800 que quedaban. Los supervivientes llevarán la noticia a su imperio. Morrison dijo, ese es el punto, respondió Parker. El imperio Ceprine debe entender que continuar esta guerra sería un suicidio y si no escuchan, la expresión de Parker se endureció, entonces aprenderán que la Nightfall no es la única nave de su tipo. Morrison se giró para mirarla. ¿Cuántas naves como esta tienes? Parker simplemente dijo basta. La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Morrison regresó a su transbordador. No podía quitarse la sensación de que todo lo que creía saber sobre la guerra estaba mal. Los humanos no habían estado luchando contra tecnología alienígena superior. Se habían estado conteniendo, esperando el momento adecuado para mostrar su verdadera fuerza. Mientras su transbordador se acercaba al Denver, Morrison miró hacia atrás al anochecer por última vez. La nave oscura flotaba en el espacio como una promesa y una amenaza combinadas. Su tripulación querría respuestas a su regreso. Pero Morrison se dio cuenta de que había aprendido algo más importante que las especificaciones técnicas o las capacidades de las armas. Había aprendido que a veces el arma más poderosa no era la que usabas, sino la que mantenías oculta hasta que la necesitabas por completo. Y parecía que la humanidad había sido muy buena guardando secretos. Las noticias viajaban más rápido que la luz misma. A las 6 horas de la batalla, todos los gobiernos importantes de la galaxia habían recibido informes sobre lo sucedido en Arcturus. Una sola nave humana había destruido la flota más grande de la historia conocida en solo 4 minutos. Las cifras parecían imposibles, pero los restos flotando en el espacio lo demostraban. Era el verdadero Capitán Morrison, sentado en sus aposentos a bordo del Denver, escribiendo su informe oficial. ¿Cómo se explica lo imposible? ¿Cómo se describe ver cómo todo lo que creía saber sobre la guerra se volvía insignificante en 4 minutos? Su puerta sonó. El teniente Rodríguez entró con un bloc de datos y aspecto preocupado. Señor, estamos recibiendo solicitudes de comunicación de todas las colonias humanas en un radio de 50 años luz, dijo. Y señor, hay algo más. ¿Qué es lo que el Imperio Ceprian ha solicitado? Negociaciones de paz inmediatas. Quieren reunirse en una semana. Morrison levantó la vista de su informe. Los alienígenas llevaban 3 años avanzando por el espacio humano, confiados en su superioridad numérica y tecnológica. Ahora, después de una batalla, querían la paz. ¿Alguna noticia del mando de la flota? Sí, señor. El almirante Johnson viene personalmente. Debería llegar mañana. Morrison asintió. El viejo almirante querría ver el campo de batalla con sus propios ojos. Querría entender qué cambió todo el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Qué hay del anochecer? Sigue aquí, señor. Sentado en el espacio como si esperara algo. Morrison. Me preguntaba qué estaría pensando el comandante Parker. El misterioso barco había cumplido su misión. La demostración estaba completa. Pero ¿qué sucedió a continuación? A la mañana siguiente, el almirante Johnson llegó con una escolta completa de 6 acorazados. Morrison lo recibió en la sala de conferencias a bordo del Denver, junto con los demás capitanes que habían presenciado la batalla. El almirante Johnson parecía mayor de lo que Morrison recordaba. La guerra los había envejecido a todos, pero ver lo imposible lo hacía sentir muy pequeño. Caballeros, Johnson comenzó, he leído todos sus informes, he estudiado los datos de los sensores, he visto las grabaciones y sigo sin entender qué sucedió. El capitán Hayes del Portland habló. Claro que vemos tecnología que no debería existir. Destruir la flota más grande de la historia. El Nightfall está décadas por delante de todo lo que tenemos, pero es una nave humana. Johnson dijo, eso significa que en algún lugar de nuestro propio ejército hay gente que sabía que esta tecnología existía. Morrison pensó en su reunión con la comandante Parker. La carga que ella y su tripulación llevaban. El sacrificio que habían hecho. Sir Morrison dijo con cuidado.
El comandante del Nightfall dijo que su nave formaba parte de algo llamado Proyecto Prometeo, un programa clasificado. La expresión de Johnson se ensombreció. Nunca he oído hablar del Proyecto Prometeo. Tengo acceso a todos los programas de presupuesto negro de la flota. Tal vez esté por encima de su nivel de autorización, sugirió Hayes. No hay ningún nivel superior. El mío, respondió Johnson con firmeza. Morrison se dio cuenta de que estaban lidiando con algo más allá de la estructura militar normal del proyecto. El Prometeo operaba fuera de la cadena de mando regular, responsable solo ante sí mismo. Pero Sir Rodríguez dijo desde su puesto, el Nightfall nos llama. Hazlo. La voz de la comandante Parker llenó la sala. Almirante Johnson. Aquí está. Comandante Parker. Entiendo que tenga preguntas, comandante. Quiero respuestas. Johnson dijo, ¿cuál es su nave? ¿De dónde vino y por qué no me informaron de su existencia? Almirante. El proyecto Prometeo existe fuera. Canales militares normales por una buena razón. Respondemos a una autoridad superior. ¿Qué autoridad es la supervivencia de la humanidad misma? Johnson se puso de pie, con el rostro rojo de ira. Comandante, le ordeno que se presente en mi nave insignia. Inmediatamente, explicará esta tecnología y se someterá a un informe completo. Hubo una larga pausa antes de que Parker respondiera, me temo que no puedo hacer eso, almirante. Eso es insubordinación. Comandante. No, señor. Se ha completado la misión. El propósito de Nightfall aquí ha terminado. En la pantalla táctica, Morrison observó cómo la misteriosa nave comenzaba a moverse. Giró lentamente, apuntando hacia el espacio vacío. El comandante Parker Morrison gritó, ¿qué pasa ahora? No, capitán. La galaxia descubre de qué es realmente capaz la humanidad. La guerra terminará en un mes. El Imperio Cepriano pedirá la paz y todos los demás gobiernos alienígenas lo pensarán dos veces antes de desafiar el espacio humano. En su nave, Nightfall desaparece hasta que se la necesita de nuevo. Morrison sintió una extraña tristeza. Solo conocía la nave desde hacía 2 días, pero representaba algo importante. Quizás esperanza, o el conocimiento de que la humanidad no. Tan impotente como parecía, nos volveremos a ver. Morrison preguntó que eso dependía de si la humanidad enfrentaba a otra amenaza existencial. Parker respondió, espero que no. El anochecer comenzó a acelerarse. La nave oscura se movió cada vez más rápido hasta que simplemente desapareció de todos los sensores. El almirante Johnson miró fijamente el espacio vacío donde había estado la nave. Eso acaba de pasar. Sí, señor, respondió Morrison. Una semana después, Morrison recibió la confirmación de lo que Parker había predicho. El Imperio Ceprian solicitó formalmente negociaciones de paz. Ofrecieron devolver todas las colonias humanas capturadas y pagar enormes reparaciones. Otros gobiernos alienígenas que habían estado considerando unirse a la guerra contra la humanidad de repente se interesaron mucho en los acuerdos comerciales. En cambio, la guerra había terminado. Morrison se vio obligado a firmar las negociaciones de paz como testigo de la batalla. Se sentó frente al almirante Velor, quien parecía haber envejecido años la semana pasada. Dime honestamente, humano, dijo Velor a través de su traductor. ¿Cuántas naves como la Nightfall tienen? Morrison recordó las palabras de Parker, suficientes. El almirante alienígena asintió lentamente. Entonces elegimos la paz. El tratado se firmó 3 semanas después. 3 años de guerra terminaron con un solo documento, pero Morrison sabía que la verdadera guerra había terminado en 4 minutos en Arcturus. Pasaron los meses. Morrison regresó a sus tareas de patrulla, pero la galaxia se sentía diferente. Ahora las naves humanas eran tratadas con respeto donde quiera que fueran. Los piratas evitaban por completo el espacio humano, incluso los gobiernos alienígenas más agresivos lo pensaron 2 veces antes de lanzar amenazas. Una noche, Morrison se sentó en su puente, mirando las estrellas. Rodríguez estaba de servicio con él. Señor, dijo en voz baja, ¿cree que volveremos a ver naves como la de Nightfall? Morrison pensó en ello. En algún lugar, Parker y su tripulación esperaban, observando, listos para aparecer si la humanidad se enfrentaba a otra amenaza que no pudiera manejar sola. Espero que no, dijo Morrison finalmente. Si los volvemos a ver, significa que estamos en más problemas de los que podemos manejar nosotros mismos. Rodríguez asintió, pero es bueno saber que están ahí afuera. Sí,
asintió Morrison. Es bueno saberlo. Fuera de la ventana, el espacio parecía tranquilo. Las estrellas brillaban con firmeza, sin mostrar señales de la revolución que había tenido lugar entre ellos, pero Morrison sabía que en algún lugar de esa oscuridad, naves imposibles esperaban con tripulaciones que lo sacrificarían todo para mantener a la humanidad a salvo. La galaxia había aprendido una nueva verdad en 4 minutos de devastación. La humanidad no era la especie débil y en apuros que parecía ser. La humanidad simplemente había elegido parecer débil mientras construía armas que podían reestructurar el equilibrio de poder en sistemas estelares enteros. A veces, Morrison pensaba que las victorias más importantes eran aquellas en las que nunca había que disparar un tiro. A veces, bastaba con dejarles saber a los enemigos de lo que uno era capaz. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar, pero comenzaría desde una posición de fuerza, no de desesperación. Y en la oscuridad entre las estrellas, los observadores esperaban, listos para asegurar que se mantuviera así.